Buenos días, buenas tardes, buenas noches, docentes, según la hora en la que se encuentre usted visualizando nuestra exposición. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Pumacayo, López Marlene, López Andy Cintia Gemina, Casas Piscoya Jordi y Sánchez Coral Alexander, quien le habla, vamos a exponer acerca del tema del certificado de depósito y el warrant. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Muy bien, docente. En el contexto comercial y financiero del Perú, los títulos valores como el certificado de depósito y el warrant tienen un rol clave en el crédito y la movilización de mercaderías, ya que estos documentos, regulados por cierta ley número 27287, están estrechamente ligados a los almacenes generales de depósito, quienes pues nos encargan de su emisión y su custodia. El objetivo de nuestro análisis es examinar sus características, también sus efectos legales del endoso y por último también su marco normativo, ¿no? Basándonos esto en el estudio de Ramírez Segarra y Medicina Leuci de 2021 y la legislación peruana vigente. Ahora le voy a dar pase a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. Buenas noches, estimado docente. Voy a realizar la descripción de la pregunta número uno. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva? La pregunta número uno es, ¿qué es el certificado de depósito y warrant? Bien, el certificado de depósito y el de warrant son títulos de valores emitidos por almacenes generales de depósitos regulados por la ley de título de valores número 27287. ¿Cuáles son las características de estos títulos de valores? He considerado seis características. La primera que viene a ser expendidos por almacenes generales de depósito. Quiere decir a cambio de recibir mercancías o productos en depósito. La siguiente característica, la diapositiva, por favor. Dice, emitidos en el orden del depositante. Eso pueden ser endosados o transmitidos a terceros. Requisitos legales. En ellos se debe cumplir lo establecido en la ley, incluyendo datos del depositante. Esto incluye la descripción de la mercadería, el plazo, el valor y otras consideraciones. También está el autonomía de las mercaderías representadas que se mantienen de manera independiente, ¿no? La carga legal y solo responden a las cargas que soporten legalmente. El endoso y libre disposición. El endoso permite transferir derechos sobre los bienes depositados y ejercer un control sobre ellos. Formularios oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere formularios aprobados por la superintendencia que corresponda. Finalmente, por consiguiente, ambos títulos son herramientas jurídicas fundamentales para impulsar el comercio y las finanzas, también promover la circulación de los bienes en el mercado bajo condiciones regulares y seguras. Doy pase a mi compañera Marlene que les va a dar la pregunta número 2. Compañera, tu micrófono. Profesor, buenas noches. En este caso yo le voy a hablar sobre la pregunta número 2. ¿Cuáles son los efectos de su endoso? Eh, uno de sus efectos del endoso es la transferencia de derecho de propiedad sobre la mercadería depositada en un almacén de depósito, asumido por el tenedor o el endosatario. En este punto podemos explicar que eh, el valor obtenido de la mercadería eh, que se puede obtener, ese se traspasa o se transfiere a un documento, ya sea el certificado de depósito, el warrant o ambos, ¿no? En el punto número 2 es, al endosar únicamente el certificado de depósito, no podrás disponer libremente de la mercadería porque no te genera un poder absoluto sobre ella.
Por otro lado, acredita las propiedades de las mercancías depositadas en el almacén y es título negociable y transferible ya que puede utilizar como garantía. En este punto, lo que podemos entender es que el certificado de depósito es un poder que te accedas mediante unos bienes, pero más no eres el propietario o no eres el dueño de esa mercadería, ya que la otra parte es quien mantiene el otro documento que se guarda, que todavía tiene un poder sobre ello. Siguiente diapositiva. En el punto número 3 nos explica cuando el tenedor o propietario endosa ambos títulos, le da libre disposición de la mercadería al endosatario. En este punto, cuando se obtiene el poder del certificado de depósito más el warrant, es un poder que tú le acreditas a la identidad, ya que con esto puede tomar decisión sobre la mercadería, ya sea al martillar, hacia remate o poder pasarla a unos terceros. Pero solamente esto se da mediante cuando el, el dueño inicial se como que da como que resultado que ya no puede obtener, digamos, la deuda, ya no puede responder por la deuda y lo único que ellos responden es dar el siguiente documento, que es el warrant o el certificado, lo cual los dos documentos pasan a disponibilidad de la identidad, ¿no? El punto número 4, el endoso de warrants por separado le otorga un derecho crediticio garantizado como prenda. Sin embargo, el endoso de warrant no transfiere la propiedad de la mercadería, que sigue siendo el del titular del certificado del depósito. En esta parte, el warrant, cuando funciona por separado, es como dar una garantía por prenda, mas no te asegura ser dueño de la mercadería, ya que el único dueño todavía sigue siendo el titular que tiene el certificado de depósito. Y como conclusión, podemos decir en el punto número 5 que el endoso transfiere los derechos derivados del título de valor al endosatario, permitiendo que este nuevo titular tenga derechos sobre las mercancías. Lo que podemos decir ahí que el endosatario transfiere derechos del, del título de valor al endosatario también, y este puede exigir el cumplimiento de este contrato. Doy paso a mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, compañera. Bueno, pasando a la pregunta, bueno, la segunda pregunta que se ha considerado dentro de ambas, em, podemos decir, bueno, nos preguntan o nos plantean qué consideraciones son importantes. Cabe recalcar, profesor, que existen diferentes tipos de endoso, como ha mencionado mi compañera, y la responsabilidad del endosante varía, ¿no? En caso de incumplimiento, el endosante puede ser responsable. El endoso en blanco facilita la transferencia del título, haciéndolo así esto más negociable, pero requiere también cumplir con las formalidades legales, ¿no? Que esto delimita. Además, es importante tener presente que el primer endoso del warrant, separado del certificado de depósito, deberá ser registrado, tanto ante el almacén general del depósito como en el certificado de depósito respectivo que se hubiera emitido y deberá contener la información siguiente, como la precisa el artículo 232 de la Ley de Títulos de Valores, aun cuando no se hubiera emitido, ¿no?, el certificado de depósito. Dentro de ellos tenemos la fecha en la que se hace el endoso, el nombre, el número del documento, oficial de identidad y firma del endosante, el nombre de domicilio y firma del endosatario, el monto de crédito de directo y o indirecto garantizado, ¿no? También la fecha de vencimiento, pago del crédito garantizado que no excederá del plazo del depósito. Por otro lado, también tenemos los intereses que se hubieran pactado, ¿no?, por el crédito garantizado, como también las indicaciones o la indicación del lugar de pago del crédito o en los casos del previstos por el artículo 53, la forma de cómo ha de efectuarse ¿no? También la certificación de almacén general de depósito, que el endoso del warrant ha quedado registrado en su matrícula o libro, ¿no? Como en el respectivo certificado de depósito, así referando con, perdón, con firma de su representante autorizado. Ahora sí le voy a dar paso a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Bien, gracias. Bien, docente, la siguiente pregunta, ¿qué son los almacenes generales de depósito?
y cuál es su relación con estos títulos valores. Bien, ¿qué son los almacenes generales del depósito? Actúan como garantes de la existencia, cantidad y estado de las mercaderías depositadas, ¿no? Están reguladas por la Ley de Títulos Valores, Ley 2787, y supervisados por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, conocidas como el SBS. También deben cumplir condiciones estrictas, seguros, infraestructura, control de ingreso y salida de productos, etcétera. Eh, los almacenes generales del depósito son el nexo clave entre las mercaderías y el sistema financiero. No, nos ayuda mucho a poder tener una transferencia de propiedad, el acceso al financiamiento y la seguridad jurídica en las operaciones comerciales. Tenemos la relación con los títulos, ¿no? Tenemos aquí el certificado de depósito y warrant. En el certificado de depósito, pues acredita la propiedad del tenedor sobre las mercaderías. También una característica acá principal que es negociable. Se puede endosar y se puede vender. Es útil para operaciones comerciales como venta de productos en tránsito o financiamiento, ¿no? También cabe recalcar que el certificado de depósito son los únicos autorizados para poder emitir, ¿no? En lo que es el warrant, tenemos que representa una garantía prendaria sobre las mercaderías, ¿no? Permite al titular también obtener créditos con respaldos en los bienes depositados, ¿no? Y acá también considerar que si no se paga el crédito se puede ejecutar la prenda, ¿no? O sea, referente a vender la mercadería. En resumen, acá podemos tener que los almacenes generales de depósitos son el nexo clave, ¿no? Entre este sistema de mercaderías y lo que es el sistema de financiamiento, como bien se ha mencionado anteriormente. Entonces, Alexander. Sí, yo. Bueno, docente, finalmente como conclusiones generales de toda nuestra exposición, tenemos que el certificado de depósito y el warrant son instrumentos legales que permiten transformar mercaderías en activos movilizables, ¿no? Ya sea para transferir propiedad o para obtener también financiamiento. También hemos concluido que el endoso de estos títulos genera efectos jurídicos importantes. En el caso del certificado, la transmisión de propiedad y en el del warrant la constitución de una garantía prendaria. También los almacenes generales de depósito no solo almacenan bienes, sino que también cumplen un rol clave como emisores, validadores y ejecutores de estos títulos garantizados, su validez y su eficacia, ¿no? Y por último, también hemos concluido que el marco normativo vigente busca proteger la seguridad jurídica de estas operaciones y dinamizar el comercio mediante la circulación de títulos valores respaldados por mercaderías reales. Muchas gracias, espero que le haya sido de su agrado nuestra sesión.